Bueno, por fin, misión cumplida. Y claro, esta misión cumplida merece una explicación. Somos, detrás de esta lente, de esta cámara, hay 115.000 personas que hicieron posible el milagro. Y entonces cuando uno dice 115.000 personas, ¡epa! Y todos participaron. Y muchos, la gran mayoría sí. Y entonces uno entrecierra los ojos porque se va la ensoñación. Y dice, caramba, el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, la cancha de River Plate, en Buenos Aires, el estadio Azteca en México, 110.000 colmados, los estadios, 110.000 personas, caben 115.000 personas. Y entonces esos son ustedes. Entonces imagínense qué emoción y qué compromiso, pero al mismo tiempo qué alegría, porque sin ustedes hubiera sido imposible hacer esto. Y entonces, claro, uno dice, bueno, ¿está legalizado esto, que realmente son tantos? ¿Tienes alguna certificación? Aquí está. Pero bueno, no vamos a andar fanfarroneando, sí agradeciendo, porque a partir de todo lo que nosotros con nuestras inquietudes, con nuestros sueños, con nuestras angustias, con nuestras limitaciones y con nuestras frustraciones, un día dijimos, aquí es posible realizar cosas. Y ese aquí era México, la frontera más importante del continente entre Latinoamérica y Estados Unidos. O sea, el choque cultural. Latinoamérica y un país o dos países, porque Canadá también, anglosajones, que dependen del rey de Inglaterra. Y claro, es ancestral la lucha, no es tiene más de 200 y tantos años. Y entonces nosotros nos impusimos una tarea mucho más grande que nuestras capacidades. Y fuimos a México como peregrinos, como soñadores, porque sabíamos que México es una tierra fértil, culturalmente ancestral, ejemplo de las grandes civilizaciones de la historia. Y llevamos una inquietud, y los plantamos en un lugar gracias a la habilidad, a la inteligencia, a la suspicacia y a los valores extraordinarios que tienen gente de ese pueblo. Y una mujer y un hombre hicieron posible la apertura de las puertas y de repente nos vimos en el podio, en la plataforma, en la tribuna más importante de México. ¿Cómo? Y sí. Y no es para vanagloriarse esto, porque es una tarea de todos. Si no hubiera sido posible, como les dije antes, por ustedes que hicieron posible en lo económico, 4 veces fui a México en un año. 4 veces, desafiando todos los imponderables, la familia, mi edad. Ahora ya cumplo 94 años. El viejo ¿qué anda haciendo? Lo van a devolver en una bolsa verde o en un cajón de cenizas. Natural. Los hijos, la familia, pues, no pueden estar de acuerdo. Un aventurero a los 90 y tantos años. Pero guiado por el entusiasmo, por el ideal de muchos años, o sea, de sueños y de luchas interminables que acabaron con la vida de millares mucho más capaces que yo, quedaron tendidos en el camino, en esta lucha estéril por la liberación. Y entonces fuimos a México y planteamos un propósito, un proyecto. Pero era una locura, es una locura.
reunir a los periodistas independientes del continente para iniciar una nueva marcha, pero no para luchas, sino para acuerdos, para armonizar. Porque en México se decía que estaba la revolución de las conciencias, y entonces uno dice, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, un genio de la política moderna, hablaba de lo que nosotros habíamos escuchado hablar a nuestros maestros, el general Juan Domingo Perón, que decía hace 70 años, la revolución de las ideas. Y entonces Perón hablaba de justicialismo y ahora López Obrador habla de humanismo mexicano, lo mismo que dice el Papa Francisco en Roma. Y la oportunidad era maravillosa. No era fácil, no fue fácil. Hasta casi pierdo la vida en la última aventura. 10 días internado en un hospital, pues entre la vida y la muerte prácticamente. Afortunadamente la providencia nos ayudó y aquí estamos nuevamente en la cocina. Entonces, ¿qué les parece, sin agradecimiento a la confianza de ustedes? Porque ahora viene una tarea ciclópea. Ahora ya abrimos las puertas, ya legalizamos el periodismo independiente por primera vez en el mundo. Nosotros logramos que haya un periodismo oficialmente independiente para todo el continente. Pero, pues eso, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? Y detrás de eso tiene que haber un proyecto. Un proyecto de armonía, un proyecto de entendimiento, un proyecto de combinación de los intereses entre el gran poder hegemónico corporativo de la comunicación y que respondía a intereses financieros y intereses estratégicos de primer nivel a nivel mundial. Entonces nosotros no podemos ir como tontamente con las ideologías a enfrentar una realidad. Y México tiene ya experiencia en eso y López Obrador ha logrado realmente un milagro, está logrando un milagro y ahora viene el recambio. Pero bueno, no nos vamos a extender. Vamos a hacer, ¿qué les parece? Un raconto. La llegada a México cuando se propone la idea, la forma desordenada de uno, porque uno es un entusiasta, pero no tiene la academia que requeriría una tribuna de esa dimensión. Sin embargo, se expuso. Y el presidente, pues, inteligente hombre de mucha habilidad intelectual, pues lo tomó en el aire. Y después vinieron las armonizaciones de los individualismos, de los egos, de los muchachos jóvenes que todavía les faltaba experiencia de vida, de que México era un coto que era impenetrable para una idea de un extranjero. Y yo le dije, no voy a hablar de México, yo no puedo intervenir en la política de México, no corresponde. Yo vengo a hablar del continente. Y le resalté a López Obrador sobre continentalismo, aquello que yo había aprendido de mi maestro Perón, que solamente el mundo al final de los tiempos va a armonizar con continentalismo. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un raconto de aquel día? Fue el 9 de agosto del año pasado. Y la propuesta es que en la comunicación, que es la llave de todo, pues podamos nosotros encauzarla. Muy bien, es muy buena propuesta, muy buena. Es que se convoque, y puede ser México, para que todos los comunicadores independientes puedan dialogar, deliberar. ¿Contamos con su ayuda entonces? Sí, sí. ¿Contamos con su ayuda? Sí, porque es justo y necesario. Hace falta. Lo que pasa es que yo soy muy joven, tengo apenas, voy a cumplir 93 años nada más. No, estás entero. Pero bueno, disculpe, ¿no? Estás muy lúcido. Te propongo que platiques con Jesús y sí vamos a convocar
Y a para ver si la me invita un día a revolución desayunar. A de ver las si me invita a desayunar conciencias. antes que me vaya. Yo vivo en Oregon. Sí, vamos a convocar a todos los comunicadores independientes, Del porque tienes continente. toda la razón. Podemos hablar de continentalismo entonces. Podemos hablar de continentalismo. Sí. Podemos hablar de la patria grande. Sí, de toda América. Y nos ponemos de acuerdo. Los oligarcas del mundo ya no utilizan como era antes a los ejércitos. Ahora controlan manipulando con los medios Sí. de información, que son al final de cuentas medios de manipulación, pero son los nuevos instrumentos de control y de manipulación y distorsionan todo. Y se tiene que tener una información veraz, profesional, independiente, De verdad. para el pueblo. Y de verdad independiente. Para el pueblo, para el pueblo. Y sí se puede, porque una de las cosas importantes de los últimos tiempos es lo de el Internet. Claro. Se puede romper el cerco informativo que ejercen los medios convencionales, que manipulan, porque ahora cada persona puede ser un medio de comunicación Exacto. si tiene un teléfono. Exacto. Cada persona. Organizados en todo el continente, Sí, imagínate. eso no existía antes. Cercaban y solo eran ellos los que opinaban. No había posibilidad de réplica. Entonces ahora sí, por este instrumento, y es cosa de convocar a quienes hacen periodismo en redes sociales, periodismo alternativo, con apego a la verdad, que informen, que orienten, sobre todo que informen, porque un pueblo informado es un pueblo consciente, no manipulable, es un pueblo que no va a aceptar a opresores, a corruptos. Eso no se logra. Todavía domina aquello de que una mentira que se repite muchas veces se puede convertir en verdad. Sí. Todavía hay gente que ni me conoce, Sí. ni me ha visto y cree absolutamente todo lo que dicen mis adversarios en contra mía. ¿Cómo le puede decir que? Todos. Hay muchísimos. Me gustaría darle un abrazo. ¿Puede ser? Sí, te voy a dar el abrazo y ya no voy a contar la anécdota porque es muy fuerte. Mejor te doy el abrazo y nos vamos a desayunar. Me lo va a hacer un abrazo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? 93. Ya quisiera irte ya. A 93 como casi. Mira la foto. Ya quedamos. Vamos a hacer la convención, el congreso de información. Sí.
Bueno, ya vieron todo la vorágine y el compromiso del presidente. O sea, se comprometió el hombre a una cosa demasiado sobredimensionada de la realidad. O sea, enfrentar con el periodismo independiente en el continente, al poder corporativo de la comunicación, que dispone de miles de millones de dólares y que dispone un aparato de estrategia comunicacional con las últimas innovaciones tecnológicas, nosotros a los ponchazos, con resorteras, entrar en una propuesta. Y tuvimos luchas de todas, luchas individuales en cuanto al convencimiento. Hicimos 4 viajes, como dije, y se habló con la mayoría de los periodistas jóvenes, no se hicieron reportajes, en fin, hicimos varias cosas, y se llegó a esto que ahora, hace una semana, más o menos, se produjo en ese salón icónico, donde se asentó el poder ancestral de esa cultura grande, milenaria, que es la cultura de México. Los aztecas, los olmecas, los toltecas, los totonacas, en fin, los mayas, las grandes culturas que ya existieron en América de tiempos inmemoriales. Y ahí expusimos. Y ahí pues se dio lo que nosotros habíamos llevado como propuesta. Y ahí hubo controversia, que por qué no lo pusieron a usted en la tribuna. No, si yo no soy protagonista. Yo no busco el protagonismo, yo solamente genero modestas ideas que realmente los protagonistas son los que hacen estos milagros que van a ver ustedes. Esos son los protagonistas. Nosotros somos hombres de tarea, de fajina, de trinchera, de ideas, de marchas y contramarchas, porque siempre hemos luchado con la adversidad de falta de posición económica. Tal es así que cuando yo ahora quería volver de México no podía porque no tenía ni los pasajes y que ya me corrían del hotel. Me acompañó mi compañera de vida, fue a buscarme, fue a acompañarme en momentos difíciles míos. La gente cuando estuve enfermo, internado en el hospital y todo eso, fueron extraordinarios, maravillosos. No me cansaré nunca de agradecerlo. Y recuerdo sus caras y sus emociones con una ternura como si yo fuera el abuelo, el padre, con esa grandeza que tiene el alma mexicana. Entonces, veamos lo que sucedió ese día, ¿qué les parece? Muy buenos días. Con este evento estamos dando inicio a este primer encuentro continental de comunicadores independientes. Informar es liberar. Bienvenidos. Esta es una iniciativa que nació en este espacio, que se ha convertido en un recinto de la palabra, de la verdad, de la lucha por la democracia, por la inclusión, y que a partir de los diálogos circulares que todos los días el presidente de la República de México hace aquí, pues se ha logrado una reflexión, un espacio de pedagogía política, un espacio de conocimiento de la historia, de los derechos de los pueblos y también de la voluntad de transformar y crear un mundo nuevo, mejor para todos, donde el periodismo y la información juegan un papel central, como bien lo ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que la iniciativa nació aquí, precisamente de ustedes o de compañeros como ustedes que participan en este diálogo circular y reconocemos al compañero Abel Reynoso de haber tenido la iniciativa de convocar, de invitar porque es justo en este espacio donde surgen no solo la defensa de los derechos del pueblo, sino también ideas, propuestas y reflexiones que nos ayudan en este camino de la información y la transformación. Dicho esto,
pues habría que recordar, como bien señalaba el presidente, todo proceso de cambio, todo proceso de transformación, toda revolución política, económica, social, deviene o está antecedida por una transformación cultural, por un cambio de mentalidad. Y en este proceso son los periodistas, los escritores, claro, también las personas del pueblo que a través de sus formas de comunicación llevan la palabra, la reflexión y pues construyen un consenso, una mayoría, una idea de cambio que se convierte en una voluntad colectiva que lleva a los pueblos a tomar el destino en sus manos. De ese tamaño es el trabajo del periodismo. Nuestra historia como país, como continente, pues nos recuerda que toda gesta social, toda gesta histórica ha estado acompañada por las voces de hombres y mujeres que han levantado la palabra a pesar de la represión, del autoritarismo, de la censura, y han llevado esta hasta los últimos rincones. Como bien recordaba el presidente de la huelga de Cananea en 1906, ahí la mayoría de los mineros no sabía leer. Sin embargo, llegaba un periódico, Regeneración, y se leía en colectivo en los socavones. Ahí, en la profundidad de la tierra, se creaba la conciencia. Ahí nacía la parte, digamos, la conciencia que iba naciendo para hacer florecer un nuevo país, la primera revolución social del mundo. Y bueno, pues bien recogiendo esta tradición, pues podemos recordar que siempre ha habido este trabajo, por lo menos en la historia de los pueblos, siempre ha habido quien levante la voz, quien haga la pancarta, quien haga las pintas, aunque sea en el Imperio Romano, o que ponga sus dacibaos, sus papeles, aunque sea papeles murales, en las calles para poder dar a conocer la palabra. Aquí ha habido muchos periodistas nacionales, mexicanos y extranjeros que han aportado con su trabajo a la construcción y a la toma de conciencia. Quizá habrá que recordar que un antecedente de John Kenneth Turner, cuyo México Bárbaro fue la primera denuncia internacional de una dictadura que se entronizó en nuestro país con Porfirio Díaz y que entregó la riqueza nacional a los extranjeros y que pues propició un sistema de extracción, de esclavitud y despojo que pues afectaba a la mayoría de la población. Y gracias a denuncias como la de John Kenneth Turner, que conoció a los hermanos Flores Magón, y ahí, a través de su testimonio, él se dio la tarea de hacer la labor periodística, de ir a investigar si la denuncia de esos periodistas mexicanos encarcelados en Estados Unidos era verdad, si aquí había esclavitud, si aquí se reprimía a los yaquis, si aquí se despojaba a las grandes empresas para obtener petróleo y despojando a los pueblos de sus tierras. En fin, en nuestro país, que tiene una larga tradición de lucha, también tiene una larga tradición de periodismo que pues ha dado la voz a las víctimas de la represión, a quienes no han podido expresarse abiertamente, porque como bien señalaba el presidente, también tenemos un antecedente de que el sistema autoritario político que dominaba nuestra nación estaba acompañado por un dominio de la prensa, por un dominio de la televisión y de la radio. Por eso muchos movimientos, particularmente el movimiento estudiantil del 68, lanzaba esa consigna de prensa vendida, porque era la manera de decir no solo no al autoritarismo del gobierno que lanza granaderos o policías y soldados contra la población, sino también acompañado de sus corifeos que silenciaban sus crímenes a través de la prensa. Que luego se olvida que también la prensa ha sido cómplice, bueno, los medios de comunicación, la tele, la radio, los medios, que también han sido cómplices de los crímenes que se han cometido contra los pueblos cuando callan, cuando silencian estas situaciones que afectan los derechos de los pueblos. Y por eso estamos aquí, porque en el siglo XXI ese dominio mediático que se construyó sobre la base de una subordinación al poder político también fue construyendo un emporio económico a partir de la información, de convertir la información en una mercancía, de volver moneda de cambio la voz, los hechos o la tergiversación de ellos o el silencio sobre la situación, también se convirtió en una moneda de cambio.
y lo hemos vivido en nuestros países. En este país, por supuesto, tenemos mucha experiencia en ello y bueno, pues precisamente contra esa idea de que la información es un negocio o es una mercancía, es que mujeres y hombres libres hacen la tarea del periodismo. Y hoy en día, las redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías ha permitido, como decía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que todos los ciudadanos podamos ser un medio de comunicación. O como diría Manuel Castells, ahora estamos en una circunstancia de autocomunicación de masas, casi como de una construcción de la autoconciencia, del cambio de mentalidad propiciado por ese diálogo a través del ágora digital, de las redes sociales, del Internet, que bueno, pues como espacio libre ha propiciado el avance de momentos importantes de pueblos. Se habla de la Revolución Árabe, se habla del proceso de toma de conciencia frente al neoliberalismo, que fueron las protestas en Wall Street o en España o en Francia, que la gente se ha comunicado. Hablamos también de nuestro continente, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile. En fin, las luchas sociales hoy también se libran en las redes sociales, se libran en el Internet, y para eso los activistas, los periodistas contribuyen con su palabra, con su trabajo de recoger los acontecimientos en contrasentido de lo que luego los medios comerciales tradicionales hacen, que es defender los intereses de las corporaciones y los intereses del poder político. Entonces, justo en el proceso de cambio que vive México, gente como ustedes o ustedes mismos han participado en esta toma de conciencia. Ustedes han contribuido a la construcción de un camino pacífico y democrático, le han dado voz a la gente, le han dado sentido a la protesta para convertirla en un proceso positivo de construcción de un nuevo país. Y eso ha sido gracias al trabajo de información para combatir las noticias falsas, la manipulación informativa a la que ya se están queriendo acostumbrar algunas empresas, tanto las plataformas que hoy pues son una paradoja de la vida de hoy. Tenemos una libertad relativa en las redes sociales, pero su gestión es privada, a través de sistemas de comunicación, a través de algoritmos que son indicaciones o instrucciones que le dan a los programas y que pues o contienen información o omiten personajes o de plano banean, como se dice ahora, desaparecen a voces que les son incómodas. Entonces todo eso se tiene que transparentar, porque si hoy comunicar es parte central de la vida política, económica y cultural de los pueblos, efectivamente tiene que transparentarse ese proceso por el cual nos comunicamos, por el cual intercambiamos experiencias y por el cual también propiciamos acciones colectivas. También podemos propiciar la organización, la acción conjunta para cambiar las circunstancias injustas, para cambiar decisiones que nos afectan, para construir un planeta mejor, para salvar el medio ambiente, para defender los derechos de las mujeres, para defender los derechos de los pueblos indígenas. En fin, estas herramientas hoy están a disposición de todos y esto es algo que no tiene precedentes en el sentido de que podemos actuar, intercambiar y conocer qué pasa en otros lados y por lo tanto podemos ayudarnos mutuamente como pueblos, como ciudadanos que luchan conscientes, ayudar a otros que luchan y que tienen circunstancias difíciles. Hoy es posible, está al alcance de la mano. Antes, hace 100 años, para saber qué estaba pasando en el país, pues había que esperar unos días o semanas porque las noticias no eran tan inmediatas, ¿no? Se podía saber algunas cosas con telegrama, pero eran noticias prácticamente casi en tamaño de un tuit, pero no se sabía el contexto y qué pasaba, ¿no? Entonces, hoy tenemos la fortuna de que gente como ustedes en todo el mundo están trabajando la voz, la información y construyendo pues con ese esfuerzo un mundo mejor. Entonces, por eso nos da gusto darles la bienvenida a todos. Somos más de 300 en este encuentro. Hay 279 que se inscribieron, que están aquí presentes en este Salón Tesorería, que ya es un recinto de la libertad, de la palabra y de la comunicación y del derecho del pueblo a la verdad, a la información y la obligación de la autoridad
a rendir cuentas, a dar la cara, a enfrentar o para explicar a los gobernados por qué se toman decisiones. Es toda una transformación, una revolución democrática, una revolución de la comunicación y una revolución política que ha empoderado a los ciudadanos a través de ciudadanos como ustedes que hacen esta tarea de informar. Y damos la bienvenida a todos los compañeros que, bueno, los que están aquí físicamente y los que están conectados, que son más de 50 compañeros que están siguiendo la transmisión y participando a través del Zoom. Y bueno, pues aquí hay compañeros que de México, evidentemente hay muchos de todas las regiones, del norte, del sur, de la sierra, de las ciudades, del sureste. Comunicadores que son hombres y mujeres indígenas, obreros, amas de casa, estudiantes, profesionistas, gente que ha tomado la palabra y la labor de trabajar con la información como forma de compartir y hacer trabajo. Entonces, bienvenidos los compañeros que vienen de México, de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú y España. Sean todos bienvenidos a esta Casa del Pueblo, al Palacio Nacional, que es la casa de todos los mexicanos y pues como decimos, pues nuestra casa es su casa y aquí estamos para reflexionar, para construir, dar un paso adelante a este proceso de cambio y de transformación comunicacional para lograr enfrentar lo que señalaba el presidente, los nuevos retos. Bueno, ya vieron toda esta aventura que significó una propuesta, una aceptación del señor presidente, una convicción. Y aparecimos ahora, nosotros ya existimos como un ente oficial, oficializado por un gobierno del continente. Y ahora viene la gran tarea. Ahora viene la gran tarea para comunicarnos. Nos visitaron, vinieron gente de todos los países de Latinoamérica. Hubo gente de Colombia, hubo gente de Centroamérica, hubo gente de Perú, hubo gente de Bolivia, hubo gente de Brasil, hubo gente de Paraguay, hubo gente de Argentina. En fin, hubo un montón de concurrentes que vinieron. Lamentablemente no entendieron muy bien la cosa porque no fue posible explicarla. También debemos decir eso. O sea, quienes teníamos la capacidad de dar una explicación consensuada y pormenorizada del tema que se trataba, no tuvimos oportunidad de hacerlo. Pero no importa. El hecho se constituyó y el hecho se realizó. Y fue elocuente, fue de verdad elocuente, y cuando se trató de presentar, pues emocionado, yo recibí una ovación que yo no estaba en la tribuna como muchos querían que él subiese, yo estaba ahí mezclado entre todos, pero se me concedió la palabra y tuve la fortuna de poder modestamente poner algunas expresiones. Estamos legalizados en el continente, somos una fuerza de idea, que no vamos a ir al choque con el poder corporativo de la comunicación, no para nada. Nosotros venimos a traer los brazos abiertos y a proponer ideas para convivir mejor, para darle dignidad a nuestros pueblos, para que no haya tanta desigualdad social, tanta delincuencia, tanta marginación, tanta gente sin trabajo, siendo que nosotros somos enormemente ricos. Y las posibilidades de que nuestra riqueza sea creciente y no que sea llevada impunemente, como se ha hecho hasta ahora desde hace 500 años, esa es la lucha. Una lucha por la dignidad, una lucha de armonía, una lucha con amor, por la grandeza de todo, porque no tenemos que salvar todo. Si solamente creen que las minorías podrán salvarse, pues yo creo que están equivocados. Pero cuidado, nosotros no vamos a caer en el juego de las ideologías.
ni de izquierda ni de derecha, por favor. Las ideologías a nosotros nos han dado muy malos resultados, o sea, la pobreza que tenemos es debido a las luchas ideológicas. No ha habido resultados, lamentablemente. Entonces tenemos que buscar otra vía. López Obrador es el maestro que ha demostrado que se puede hablar con el gran capital, que se puede negociar. Afortunadamente la presencia de China ya en el continente a nosotros nos ayuda. Tenemos que ser inteligentes para nuestras propuestas. Bueno, esa es la tarea que empieza, por decírtelo, el lunes. Pero ahora quería yo agradecer y quería mostrar lo que habíamos hecho como una misión, con mucho entusiasmo, con mucho amor. No mío, de ustedes, todos nosotros fuimos juntos. Y este es un abrazo para todos los compañeros. Un abrazo para los 115.000. Eso que cierro los ojos y veo el Estadio Azteca colmado de ustedes. Gracias por todo. Gracias por la oportunidad maravillosa que me dieron, por la oportunidad que extraordinariamente me abrió las puertas México, por los mexicanos y por los compañeros del continente que ahora tienen un instrumento legal para un periodismo independiente. Ojalá estemos a la altura del desafío, porque el desafío no es la guerra ni la lucha, el desafío es la inteligencia y un proceso de humildad con grandeza, o sea, humanismo. Y entonces el humanismo será nuestra ideología de ahora en adelante. Así que gracias por todo y ya saben, estamos en la tarea.